En este video vamos a seguir analizando temas de estadística. En específico vamos a hablar de los gráficos estadísticos y de la utilidad que tienen estos para analizar diversos temas con relación a los datos que se pueden encontrar. Encontramos distintos tipos de gráficos. Ellos se pueden organizar de acuerdo al tipo de las variables que estudian. En algunos gráficos se utilizan más para las variables cualitativas, mientras que otros se utilizan frecuentemente más para las variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas. El gráfico más conocido probablemente es el gráfico de barras, que se basa en líneas rectángulos que se construyen a partir de la cantidad de datos. Imaginémonos, por ejemplo, un caso en donde se le pregunta a las personas por ejemplo, qué color prefieren. Y tenemos verde, rojo y azul como respuestas válidas, ¿ya? Solo esas tres respuestas válidas. Y graficamos acá las personas que prefieren verde, las personas acá que prefieren rojo y acá las personas que prefieren azul. Y cada una de las barras se grafica y se le asocia un número. Por ejemplo, pensemos aquí que es 4, este pensemos que es 6 y este pensemos que es 8. Y que esa es la cantidad de personas que tiene por preferencia un color determinado. ¿Ya? Y cada una de las barras indica la frecuencia que la cantidad de personas que en este caso prefieren un color específico. Las barras deben ser proporcionales al tamaño, a la frecuencia en este caso. Es decir, que la barra que mide 4 debe ser la mitad de la barra que refleja el dato 8, o sea, la frecuencia 8, que corresponde a que 8 personas prefieren el color rojo. O sea, colocamos las frecuencias en el eje vertical y las categorías, o sea, en este caso las categorías, que son los colores, en el eje horizontal. Este ejemplo de gráfico de barras se utilizó para una variable cualitativa nominal. Sin embargo, los gráficos de barras también se pueden utilizar para cualitativas ordinales y cuantitativas discretas. Mientras tanto, que hay otro tipo de gráfico de barras que se llama histograma, que se utiliza frecuentemente para las variables cuantitativas continuas. Así, el histograma se utiliza para las variables cuantitativas continuas. Y el histograma también es el que más se utiliza para las tablas de frecuencia con intervalos. Por ejemplo, pensemos un ejemplo que en este ejemplo, ¿ya? Que supongamos que se encuesta en un recital, por ejemplo, de un grupo, se encuesta la edad de las personas y se encuentra, por ejemplo, que es desde 15 a 30 años hay una cantidad de personas más importante porque es una banda que es preferentemente para jóvenes. De 30 a 45 hay una cantidad menor y de 45 a 60 una cantidad bastante residual. Y graficamos eso y tenemos que, por ejemplo, estas son 120, 90 y 15, por decir alguna cantidad. Estas también son frecuencias y la característica del histograma se parece bastante a un gráfico de barras, pero la principal diferencia que tiene con este gráfico anterior es que las categorías van unidas, o sea, las barras van pegadas unas con otras. Y esto se debe a que son los intervalos que se miden. Por ejemplo, este es un intervalo de 15 a 30 y años, en este caso, que son la categoría que nosotros medíamos, años. A diferencia de acá que medíamos color, acá medimos años. La principal diferencia es que no el valor, a diferencia del gráfico de barra, que el valor va en el medio de la categoría. Aquí, sin embargo, los valores van en los puntos extremos de las barras, es decir, el punto central de la barra del histograma corresponde a la marca de clase, que se calcula para cada intervalo según la tabla de frecuencias específica que se construye a partir de los datos de este histograma.
Hay otro tipo de gráficos, por ejemplo, el gráfico de puntos, que es un gráfico que la verdad se utiliza menos, pero no deja de tener relevancia, en donde los datos se grafican como una nube de puntos a lo largo de los ejes X e Y. Es decir, por ejemplo, podría ser eso un gráfico de puntos. Y cada valor indica una cierta combinación de valores de la variable X y de la variable Y. Por ejemplo, démosle un sentido de interpretación a este gráfico. Por ejemplo, pensemos en, por ejemplo, la temperatura que hay un día y la humedad que hay relativa. Supongamos que colocamos la temperatura, por ejemplo, 20 grados y colocamos una humedad baja de un 30%, una humedad relativa. Y a cada punto lo asociamos a una combinación de temperaturas y humedades relativas. Y sobre todo cuando hay dos variables en estudio, es muy útil el gráfico de puntos. O sea, el gráfico de puntos, a diferencia del gráfico de barra, generalmente se utiliza para variables cuantitativas en su origen porque se pueden graficar dos variables simultáneamente al mismo tiempo. Y también es muy útil para representar relaciones como funciones entre dos cantidades y los datos se recogen en un gráfico XY como el que se ilustra ahí. Finalmente, hay otro gráfico que también se utiliza bastante y es el gráfico circular. Este gráfico también se utiliza para variables cualitativas y también para las cuantitativas. El gráfico circular se utiliza para representar en una torta, también se le llama así, el gráfico circular. Ahí vamos a dejar el de barras más chiquitito. Vamos a representar así con las barritas simbólicamente. Y aquí colocamos X y la frecuencia. O sea, lo dejamos en chiquitito. El gráfico de barras que ya habíamos visto. Y el gráfico circular corresponde a una torta, o sea, de 360 grados y un centro, en donde la torta se divide según la proporción que representa cada categoría. Supongamos que se encuesta, ahora para poner el mismo ejemplo de una variable cualitativa, se encuesta a 20 niños y se les pregunta qué deporte prefieren. Supongamos que la mitad prefiere el fútbol. Y por eso la mitad de la gráfica de 360 grados corresponde a 180. Y esta mitad vamos a decir que es fútbol. Y como eran 20 niños, aquí vamos a decir que hay 10. Y que esa mitad se grafica con un color frecuentemente o con una trama, así por ejemplo, si es que no se cuenta con colores. Y supongamos que, por ejemplo, 5 prefieren tenis, por ejemplo, y como 5 de 20 es un cuarto, el cuarto restante va a ser de tenis. Tenis y colocamos la cantidad 5. Y supongamos que los otros 5 prefieren, por ejemplo, básquetbol y hay uno solo que prefiere rugby. El pedazo del que prefiere rugby es el más chiquitito, es este, 1, y acá colocamos básquetbol, que son los otros 4 restantes. Lo importante de todos los gráficos, ya sea barra, histograma, puntos o circular, es que los segmentos, las barras o los puntos sean proporcionales a la frecuencia que indica cada variable, para que la información que se muestre tenga sentido estadístico y no aparezcan sesgos que a veces puede ser muy común si es que no se utiliza una escala adecuada al momento de construir un gráfico, sea cual sea su categoría. Y en el gráfico circular generalmente también se utiliza para las cuantitativas y también se puede utilizar como reemplazo del histograma, pero en vez de eso se colocan una leyenda al costado derecho en donde se indican, por ejemplo, las categorías. Por ejemplo, aquí yo lo puedo indicar, por ejemplo, si te fuera de 15 a 30 años, si seguimos este mismo ejemplo que lo pasamos a circular, lo indico así y le indico el color al costado de la variable. Eso sería por ahora. Muchas gracias.